automático, Álvaro. A ver, porque veo tu avatar de la E nomás. A ver, ya no importa. Seguí con los chicos, yo ya veo que Macana dice. No te hagas Bueno, drama. dale. ¿Todos pueden ver de los estudiantes? ¿Nadie tiene problemas? Sí, profe, sí se ve. Ahí está, ahí Bien. está, ahí está. Bueno, entonces este es el balance original que le decía y el que les recomiendo que utilicen. ¿Sí? Cuando ante un equipo nuevo, planteen el balance desde el inicio y van a llegar a esta forma. ¿Sí? Esta forma la van a reconocer porque el volumen está adentro de la derivada. Bueno, y este es el más fácil de plantear porque era lo que se acumula igual a la velocidad de entrada, menos la velocidad de generación, o más la velocidad de generación, menos la velocidad de salida. Después vimos que existía otra forma de expresar ese balance, que es el que usan en reactores. Entonces vimos el procedimiento matemático, que era aplicar la regla derivada al término de acumulación, para descomponerlo y que aparezca esto que me interesa, que es la derivada únicamente de la concentración. Eso es lo que me está interesando para expresar el balance en términos de la propiedad intensiva. Bueno, usábamos el balance global de materia, también aplicamos la regla de derivada para el término de acumulación, hacíamos la diferencia de los dos balances y obtenemos esta forma. Y ahora usando dos hipótesis, la de que no hay cambio de densidad de reactivos a productos y que la densidad no varía con el tiempo, podríamos simplificar este balance para llegar a la forma que se usa en reactores, en los libros de reactores, que es la que está aquí, la última. Que aquí yo le subrayaba que el volumen había salido a la derivada, pero nunca hicimos la suposición de que el volumen fuera constante. Así que esta ecuación aplica para volumen variable. La otra observación era que el caudal de salida había desaparecido. Por lo tanto, la concentración de A no dependía del caudal de salida. Bueno, eso lo discutimos. Y entonces tenemos dos formas para trabajar cuando planteamos los modelos. Podemos trabajar con el balance original y con el balance expresado en propiedad intensiva, siempre y cuando apliquen las dos hipótesis que son necesarias. Si no aplican esas dos hipótesis, vamos a tener que trabajar con el balance que está en el recuadro verde, el original, que tiene la propiedad extensiva en la acumulación. Bueno, ¿por qué por qué en reactores trabajan con el balance de propiedad intensiva? Bueno, ahí se trabaja con ese balance porque es más simple para conseguir soluciones analíticas. El balance que tiene la propiedad extensiva, el recuadro verde, exige que se incorpore otra variable. Lo veamos aquí. Lo había explicado en la clase pasada con una pizarra, pero bueno, ahora le incorporé a la diapositiva, creo que vale la pena que se incorpore. Entonces, esta es la expresión que usamos en reactores, que está expresado con la variable intensiva, que es la concentración. Y esta era el balance original, ¿sí? Donde la acumulación está expresada en la propiedad extensiva. Esto, para poder manejar en un modelo de espacio de estado, para poder expresarlo adecuadamente este balance, tenemos que explicitar cuál es la variable de estado. Y la variable de estado es todo esto, lo que está entre paréntesis. Recuerden que en el modelo de espacio de estado, el miembro que está a la derecha de la ecuación, a la izquierda de las ecuaciones diferenciales, era derivada de x con respecto al tiempo. Es la derivada de una única variable, que es variable de estado, con respecto al tiempo. Entonces, para darle la forma que necesita el modelo de espacio de estado, tenemos que reemplazar b por ca por una única variable. Y aquí está. ¿Sí? Vamos a expresar b por ca es la cantidad de moles que tenemos en el volumen de control de A. Eso es Na. Entonces, Na es la variable de estado en este modelo. Si usamos este balance, Na es la variable de estado y es la variable que vamos a tener que inicializar, dándole valores iniciales para poder resolver esta ecuación. Entonces, repito, en el modelo de espacio de estado necesitamos que la derivada sea de una única variable, no de un producto de variables. Por eso tengo que hacer este cambio de variables.
Si no, los software que vamos a usar no lo pueden resolver. Y bueno, pero tenemos que recuperar la concentración de A. Entonces, incorporamos una ecuación algebraica que nos permite calcular el A, el CA, que va a ser el número de moles de A dividido el volumen. Entonces, estas dos ecuaciones las tenemos que incorporar a nuestro modelo. Y en cambio, bueno, entonces aquí la variable de estado sería NA y tenemos que inicializar esa variable. En la otra alternativa, si podemos verificar que las hipótesis de densidad constante y que no hay cambio de densidad son válidas, podemos trabajar con la variable de estado CA. En ese caso, queda la ecuación como está, no hay que agregar ninguna ecuación algebraica, porque ya tenemos aquí la derivada, la tenemos expresada en una única variable, y entonces nuestra variable de estado de este modelo va a ser CA, y es la que vamos a tener que inicializar. Bueno, entonces, lo de la derecha es lo que hacían inyectores y es lo que vamos a hacer aquí también en la materia cuando se puedan aplicar las dos hipótesis que nos permiten obtener esta versión simplificada. Y si no, no hay problema, trabajamos con la alternativa izquierda, ¿sí? Donde agregamos una variable de estado, que va a ser el número de moles de A, y una ecuación algebraica. Después vimos el balance, vimos distintas formas de expresar la concentración, y les dejé planteado un problema para que lo piensen, que lo pasé aquí a la diapositiva. Por eso es que no le doy la diapositiva antes de la clase, porque voy viendo si a medida que doy la clase tengo que incorporar alguna explicación nueva, después la paso a la diapositiva. Bueno, en la última clase planteamos este tema, este equipo que era un separador, un flash, donde tenemos una corriente líquida que ingresa y sale por tope una corriente de vapor y por fondo una corriente líquida, un separador flash. El problema en este ejemplo estaba en cómo se obtienen los datos desde planta. ¿Sí? Generalmente podemos tener que esta corriente líquida venga expresada con un caudal volumétrico, Fe, donde sería el caudal de la corriente líquida, y la composición del compuesto A venga expresado en molar, siendo una composición molar, que sería C, la concentración en la corriente E del compuesto A. Entonces sería, y está expresada en concentración molar. Y en cambio puede ser que el vapor pase por un equipo de análisis que expresa el caudal, lo está expresando en flujo molar, que sería N, perdón, hay un error, sería N de B. A ver, ya lo corrijo, así queda bien para el video. La ecuación está bien. Bien, entonces teníamos las tres corrientes, la composición expresada en concentración molar en la entrada, y la corriente de vapor está leído por un equipo que lee el caudal como flujo molar, o sea, moles por hora. Y la composición la lee como fracciones molares. El I, entonces aquí la composición del compuesto A en la corriente B está expresada como fracción molar I. Y podemos tener que el líquido de fondo vaya al laboratorio y eso nos reporten que tenemos un caudal másico ML y la composición del compuesto A nos expresan en fracción peso o fracción másica, WLA. Entonces, aquí se están usando varias definiciones de caudales o de flujo y varias definiciones de composición, que ustedes la tienen que tener en cuenta cuando planteen los balances. Bueno, en la materia no van a tener tanto problema,
Pero sí, ya este tipo de balance es núcleo en ingeniería de procesos. Ahí deberían hacer los balances que involucren todas las definiciones de concentraciones y de flujo. Bueno, pero para este ejemplo veamos cómo se resuelve. Entonces, tenemos expresado, nuestro problema está en que los flujos están expresados de distintas formas y las composiciones también. F sería el flujo volumétrico, en metros cúbicos por hora. C la concentración molar, en mol por metro cúbico. Podría estar por litro. El N sería el flujo molar, en mol por hora. I es fracción molar. M el flujo másico. W es la fracción másica. Bueno, esto es normal que ocurra así en las plantas porque para las corrientes gaseosas o de vapor la composición se suele expresar en fracciones molares, mientras que para las corrientes líquidas se suele expresar en fracciones peso, o si hay reacciones químicas se le expresa en composiciones molares. Entonces van a encontrar que los datos combinan todos los tipos de definición. Pero a la hora de hacer los balances ustedes tienen que preocuparse por la consistencia matemática del modelo. Entonces, ¿cómo van a asegurar la consistencia matemática? Plantean el balance. Aquí estoy planteando el balance estacionario. Si el balance estacionario para el compuesto A va a ser igual a la corriente a lo que entra con la corriente A, que sería FE por CEA, es la composición de A en la corriente E, menos los que sale por el lado de vapor, que es el flujo volumétrico del lado de vapor, por la composición molar en el lado de vapor, y menos lo que sale por el lado líquido, que también lo expreso como flujo o como caudal volumétrico por la concentración de A. Y todo es igualado a cero porque estamos en estado estacionario. Bueno, este balance es consistente porque lo planteé en los mismos términos. Todos los términos tienen la misma naturaleza, por lo tanto tienen la misma unidad. Y es lo que hicimos hasta ahora cuando estudiamos balance de componentes. El problema está ahora cómo manejo los datos que tienen distintas naturalezas. ¿Qué puedo hacer con esos datos? Tienen dos caminos. Y es lo que le decía la clase pasada cuando vimos todas las definiciones. Cuando vimos las definiciones vimos cómo cambiar de una composición a otro tipo de composición. Bueno, entonces una alternativa es pasar todos los datos que tienen, todos los datos en un paso previo, pasar todos esos datos a caudales y a composiciones molares. Esa es una alternativa. Y con eso mantienen la consistencia del balance. La otra alternativa es que decidan trabajar con estas unidades, con estas variables en el modelo. Entonces, si van a decidir por esa alternativa, tienen que reescribir el balance, porque ustedes no van a tener el flujo de B, no van a tener el caudal de B ni CBA. Lo que tienen es NB y el IBA. Entonces, lo mismo pasa con el líquido. No tienen el caudal de líquido y la concentración molar en el líquido. Tienen el caudal másico o flujo másico y la composición en peso. Entonces, si ustedes quieren trabajar con estas variables, tienen que cambiar el balance y expresarlo en esas variables, pero manteniendo la consistencia de unidades, porque el balance tiene que seguir siendo consistente. Bueno, y aquí les pregunto a ustedes, vamos a mantener la consistencia, vamos a mantener el primer término. Entonces, sería, lo voy a escribir, voy a sacar una copia de pantalla. Vamos a la pizarra.
A ver, esperen que cierre una ventana que me está molestando. Esta. Ah, bueno, no me deja pegar aquí. Bueno, aquí está. Entonces, a ver, planteemos cómo era el balance original. El balance original es tal como lo escribí. Era eh, el caudal líquido de entrada, perdón, caudal de entrada, por la composición en la entrada del elemento A, del compuesto A, menos lo que se va en la salida, como vapor, que es F B, o la composición en B, coma A, y menos el F que se va por líquido, por C, LA. Todo eso igualado a cero. Entonces la primera alternativa era, era convertir todos los datos, usar todos los datos para calcular FB, CB de A, FL y CL de A. Esa es la primera alternativa. La segunda alternativa es usar los datos, las variables que son datos, en el balance. Entonces, el primer término lo conozco porque es dato. Así que lo vamos a copiar. Entonces, el primer término queda como está. El segundo, no conozco FB ni CB. ¿Qué puedo hacer ahí? Lo que conozco es el flujo molar y la fracción molar. Para que se orienten, ¿qué unidades tiene el primer término? ¿Qué unidades tiene Mol, eso? el primer término tiene mol sobre tiempo. Bien, el primer término tiene, el primer término está en mol sobre tiempo. Mol hora, supongamos que es mol hora. Bueno, entonces eso ya me define las unidades de todo, de todos los otros términos. Los otros términos tienen que tener las mismas unidades, porque yo lo estoy sumando o restando. Entonces, para mantener la consistencia, tienen que tener las mismas unidades. Ya es una gran pista. Entonces, ¿cómo expreso aquí lo que se va en moles por hora del compuesto A por la corriente vapor? Usando los datos que tengo, que son el NB y el IB. Se multiplican, profe, porque NB es mol de B sobre hora y I de BA es mol de A en B sobre mol de B. Bien, bueno, ¿todos están de acuerdo? Se multiplica, sería C por I. ¿Así, Rafael? Sí, profe. ¿Están todos de acuerdo? Esto era moles totales, moles totales por hora. A multiplicarlo por la fracción molar de A, tengo los moles de A sobre hora, que es justo lo que quiero. Bien, ya está el segundo término. El tercero, que tengo que expresarlo en función del flujo másico y la composición másica. Ahí sería también la multiplicación de, en ese caso, ML por la fracción LA, pero tendría que, Es W, ah, W, L, A, W, tendría que eso. dividir, todo eso tendría que dividir también por el peso molecular de A. ¿Están todos de acuerdo con eso?
Digamos, el ml son kilos por hora. A multiplicarlo por la fracción másica nos da kilos de A por hora. Al dividir por el peso molecular, expresado en kilos, ¿no? Todo eso tienen que tener en cuenta. Va a tener que estar expresado en kilos. O, vean, aquí ya tenemos un problema de... Conceptualmente está bien, vamos a tener que dividir por el peso molecular. Pero vean que vamos a tener kilos hora. Hagamos las unidades. Ahí nos quedaría en kilomol hora. Nos Claro, quedaría había que, kilomol. agregar el 1000. Bien. Bueno, entonces, bueno, uno lo expresa así. Bueno, aquí, dependiendo de las unidades, tendremos que agregar algunos factores. ¿Sí? Bueno, usted agregaría 1000 porque supondrían que peso molecular está en peso molecular molgramo. ¿Sí? Si está en molgramo, tendría que aparecer un 1000. Bueno, y ahí empiezan los problemas y los errores después en la consistencia matemática del modelo. Porque ustedes estarían expresando el peso molecular en molgramo, mientras esto está en kilos por hora. Y ahí se empiezan a mezclar los sistemas de unidades y ustedes se ven obligados a hacer una conversión dentro de los balances, a colocar factores de conversión, y ahí comienzan los problemas. Entonces, está bien lo que están diciendo ustedes, pero van a tener que cuidar de eso, y lo que vamos a hacer en la materia es dejarlo expresado así, como está. Vuelvo a la... Esta sería entonces la forma, que es la que ustedes han deducido. Pero aquí está implícito que todas las variables están en el mismo sistema de unidades. Si están en el mismo sistema de unidades, no hay factores de conversión. No va a haber ningún 1000. Quiere decir que si yo aquí usé kilos por hora, entonces aquí voy a tener que expresar el peso molecular también usando el kilo. ¿Sí? Entonces, si yo tomo toda esa, hago caso a la recomendación de usar el mismo sistema de unidades, un único sistema de unidades, las ecuaciones le van a quedar como están aquí, sin ningún factor de conversión. Cuando ustedes mezclan sistemas de unidades, le empiezan a aparecer números constantes que empiezan a complicar todo el modelo y después al final ustedes no saben qué unidades están manejando. Bueno, entonces ese es uno de los ejemplos donde conviene usar un único sistema de unidades. Aquí está sobreentendido que todo está en el mismo sistema de unidades, por eso no hay ningún factor de conversión. ¿Está? ¿Alguna duda con este ejemplo? Bueno, si no hay dudas, seguimos con... Profe, ¿Sí? entonces es necesario tener la concentración molar siempre para hacer por componentes, ¿no? O la composición. Expresada en forma molar. Eh, sí, o Eh, también puede ser en más. Se puede expresar en cualquiera de las... Se puede expresar en molar. Todas las composiciones que ustedes conocen las pueden expresar. ¿Sí? Mientras la propiedad extensiva asociada se conserve. Por ejemplo, los moles se conservan. Entonces las concentraciones molares se pueden usar. También pueden usar la masa del compuesto se conserva. Entonces pueden usar las fracciones másicas. Y también, como los moles se conservan, también pueden usar las fracciones molares. Aquí, lo que se hace tradicionalmente es trabajar, si hay reacciones químicas, por tradición se trabaja con concentraciones del tipo molar. Si no hay si no hay reacciones químicas, y pueden trabajarse con lo que está aquí, con fracciones molares o fracciones peso. Y a veces se mezclan de acuerdo a la tradición de la disciplina donde estén trabajando ustedes. Por ejemplo, en servicio se suele mezclar este tipo de unidades.
porque por el origen inglés que tiene esa disciplina. Entonces ellos mezclan, trabajan mucho con el sistema inglés, trabajan mucho también mezclando las variables. Para algunas corrientes la expresan en peso, otras corrientes la expresan con fracciones molares. Y no trabajan tanto con concentraciones molares, porque en servicio ignoran más la parte de reacción. En cambio, en reacciones se suele trabajar más con concentraciones molares. En operaciones, donde no hay reacción química, suelen trabajar más con fracciones molares y fracciones peso. Entonces, se puede trabajar con todo. ¿Con qué van a trabajar? Y depende del problema que tengan en mano, a qué disciplina, a qué campo pertenezca. Se puede trabajar, en teoría se puede trabajar con cualquier tipo de concentración en cualquier campo, pero hay una tradición en cualquier campo de trabajar con determinados tipos de concentraciones. Por ejemplo, como le decía, en reactores casi siempre van a trabajar con concentraciones molares. ¿Esa era la pregunta, Agustina? Sí, profe. Le preguntaba porque en proceso nos dieron un ejercicio, un proceso en realidad, y el profe nos pidió calcular las corrientes internas. Y en ese caso solo nos daba las corrientes de entrada y salida en caudal, creo que eran kilogramos por metro por hora, si no me equivoco. Y con mis compañeros habíamos planteado los balances, el balance general, global, y creo que salían que eran linealmente dependientes porque cuando uno, si bien eran 3 ecuaciones con 3 incógnitas, cuando uno lo resolvía, las incógnitas se iban a la hora de reemplazar. Y nos había quedado esa duda de cómo plantear ese sistema en ese caso, porque no tenemos datos de la composición de las corrientes internas como para plantear un balance por componentes. Después también se nos había ocurrido plantear por cada equipo, pero ocurría lo mismo, que cuando uno reemplaza las ecuaciones se anulan. Está bien. No tendría que ver el problema, pero para el global lo único que necesitan son las entradas y las salidas de todo el sector, de toda la planta. Y no sé si estaban verificando el balance, si estaban verificando que cerrara el balance, o si estaban usando los balances para calcular las corrientes de salida. Era para calcular las corrientes internas, porque las de salida ya nos las daban. Pero al ver el sistema como global. Después, en todo caso, lo podría subir en el foro de consultas a la imagen Bueno, del proceso. así subieron, así todo lo analizan, a ver, y ahí van aplicando lo que tenemos aquí, y vamos discutiendo eso. Bueno, subieron, Agustina, después. Bueno, gracias. Bueno, entonces pasamos al balance de energía. El balance de energía. Bueno, habíamos visto balance de energía que no existe generación, ¿sí? Que las unidades son Joule por hora. También que se puede plantear un único balance de este tipo por cada volumen de control. Planteamos el balance para el tanque agitado continuo. Discutimos que íbamos a dejar de lado la energía mecánica. ¿Sí? Analizamos por qué íbamos a hacer eso, esa separación entre energía térmica y energía mecánica, y que lo íbamos a concentrar más en la energía térmica, que está vinculada a la energía interna. Así que dejamos de lado los cambios de energía cinética y potenciales. Después definimos lo que era el trabajo neto, y vimos que el trabajo neto que recibe el volumen de control tiene que ver con la corriente, con el trabajo que hace la corriente que ingresa dentro del volumen de control, más el trabajo que le entrega el agitador, y se le resta el trabajo que tiene que hacer el volumen de control para expulsar el caudal de salida.
Con eso, y recordando las definiciones de entalpía, habíamos llegado a la expresión del balance de energía expresado en función de la entalpía. Y lo podíamos hacer en función de entalpía exclusivamente si se cumplían dos hipótesis, que era que si la presión y el volumen variaban lentamente o se mantenían constantes. ¿Sí? A presión y volumen constante podemos usar esa ecuación, o si el volumen y la presión varían pero lo hacen lentamente, también se puede usar esta ecuación. Y habíamos dicho que el volumen, que varía lentamente, ya había sido una hipótesis que venimos adoptando desde el principio, así que esa hipótesis está. Y que el volumen y que la presión varía lentamente también se cumple en la mayoría de los equipos porque la presión se mantiene controlada. Entonces, en ningún equipo de lo que nosotros tengamos, la presión va a variar en forma rápida. Sería algo peligroso. Así que casi siempre vamos a poder usar esta forma de balance. Y vimos que tiene la misma forma que los balances de materia global o de componentes. La gran diferencia estaba en que no se podía usar este balance tal como estaba, porque la entalpía, y en general la energía, no la podemos medir en forma absoluta, sino que lo que podemos medir son cambios. Entonces, lo que hicimos después fueron operaciones matemáticas para expresar este balance en función de diferencias de entalpía. ¿Sí? Para eso recurrimos al viejo truco de descomponer la acumulación, de usar el balance global de materia, y esta vez trabajar con una entalpía de referencia que es HR, hacer la misma diferencia que hacemos en todos los balances. Hacemos la diferencia entre el balance de energía original y el balance de materia global multiplicado por la entalpía de referencia, y obtuvimos una expresión donde nos aparecen diferencias de entalpía, que dijimos que sí se podían medir o sí se podían calcular. Y la forma de calcular era, a partir de la definición de entalpía y de CP, podíamos hacer un cálculo de un delta de entalpía como está aquí. ¿No? La diferencia que entre la entalpía en un estado 1 menos la entalpía en el estado 0, la puedo calcular haciendo la integral del CP en función de T desde la temperatura del estado 0 a la temperatura del estado 1. Les había comentado que el CP generalmente se lo expresa como una correlación cuadrática. Entonces, cuando la integre, la diferencia de entalpía me va a quedar como un polinomio cúbico. Eso en el peor de los casos. Y en el mejor de los casos, el CP es constante. Entonces, si el CP es constante, la diferencia de entalpía me va a quedar como CP por un delta T. Me va a quedar por CP por T1 menos T0. Entonces, usando eso, y después tomando como estado de referencia al líquido en el tanque, hacíamos que el H fuera igual a HR, o el HR igual a H. Entonces, el balance se simplificaba a la forma que está aquí abajo, que a su vez, usando la definición de la entalpía y de CP, podíamos expresarlo en función de la temperatura. Y eran las dos formas que íbamos a trabajar. ¿Sí? En el primer balance lo tenemos expresado en función de la entalpía. Como después, aquí entonces, si usamos este balance, la primera opción, la variable de estado sería la entalpía. Como siempre después nos interesa conocer la temperatura, tendríamos que incorporar otra ecuación, una ecuación algebraica, que nos dé la temperatura en función de la entalpía, tal como hicimos con el número de moles y la concentración de A, cuando le expliqué ese balance de componente. Entonces, si usamos esta primera opción, la variable de estado es la entalpía, y hay que inicializar la entalpía. Y vamos a tener que incorporar una ecuación algebraica extra que nos permita calcular la temperatura en función de la entalpía. Vamos a tener que conseguir una correlación que nos diga, dada esta entalpía, la temperatura es tanto. Entonces tendríamos una ecuación diferencial y la ecuación algebraica en nuestro modelo. Y la otra alternativa es usar como variable de estado la temperatura. Entonces,
el delta H lo reemplazo directamente suponiendo, si Cp es constante, el delta H de H0 menos H sería igual a Cp0 por T0 menos T. Entonces ahí se reemplazó en función de la temperatura. Y la diferencial de entalpía con respecto al tiempo sería Cp de T, de diferencia de temperatura con respecto al tiempo. Eso viene de esta ecuación. Y esta ecuación viene de la definición de Cp. ¿Cuál es la definición de Cp? Que es la derivada de la entalpía con respecto a la temperatura. Entonces como la derivada de H con respecto a T es Cp, por eso va aquí, Cp. Bueno, entonces tenemos estas dos formas. En la primera, la entalpía de la variable de estado, hay que incorporar después una ecuación algebraica que nos permita calcular la temperatura en función de la entalpía. Y en la otra alternativa, directamente la temperatura es la variable de estado y no habría que incorporar una ecuación algebraica para calcularla. Ya conoceríamos la temperatura. Y ahí habíamos quedado en la clase pasada. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, entonces, lo que vamos a ver ahora es el calor de reacción. ¿Cuál es el problema con el calor de reacción? Regresemos. Les voy a dejar planteado un problema para que lo piensen durante la pausa. Supongamos ahora que este es un reactor, el tanque para el cual hicimos el balance de energía. Ahora es un reactor. Entonces, está entrando los reactivos por esta corriente y sale el producto por la corriente inferior. Tengo que plantear el balance de energía en el reactor. Lo planteo con palabras. ¿Cómo sería el balance de energía en el reactor? Retrocedo y veamos. Vamos viendo si ese es válido. Ahora lo estoy viendo. ¿Sigue siendo válido ese balance planteado así en palabras? Están dudando. Les falta fe en la termodinámica. ¿O le está Sí, profe. ¿Sí, Agustina? Bueno, Agustina vota por que está bien. ¿Alguien más vota porque está bien así? Tengo que suponer que los que no votan creen que está mal eso. Yo creo que tendría que agregar el término de generación y consumo. Bueno, generación en todo caso. Bien. Rafael está votando por un término de generación. ¿Qué más vota? Bueno, ya hay dos opciones. Pero habíamos dicho que en el balance de energía no existía la generación, ¿que no? Así habíamos dicho. Sí, Fernando. Y entonces, queda así. Quedaría así. Seguimos manteniendo que no existe generación. Esto no podemos renunciar a esto, porque habíamos planteado que en las plantas químicas la energía no se destruye ni se crea. Así que no puede aparecer un término de generación de energía. Entonces, si no puede aparecer el término de generación, queda como está ese balance. Y si eso queda así, no hay ningún cambio,
Voy a seguir haciendo el desarrollo que hice la clase pasada, que sigue siendo válido, donde lo que se acumula sería esto, lo que entra sería lo que trae la corriente de entrada, más el calor, más el trabajo neto, y se va con la corriente de salida. No hay otro término. Seguiría haciendo todas las hipótesis que planteé en la clase pasada. Llegaríamos a esa expresión. Ese sería el balance de energía para el reactor. No aparece el calor de reacción por ninguna parte. Pero ese es el balance. Si hasta ahora no hemos cometido ningún error, hemos seguido el mismo desarrollo que hicimos en la última clase. ¿Ustedes ven algún error hasta aquí, hasta esto? Hemos partido de que no hay generación y hemos llegado a que no hay generación. Sí, solamente están que entra energía con las corrientes de reactivos, entra energía con el calor, con el trabajo del agitador, que siempre va a ser despreciable, salvo casos excepcionales, y se va energía con el caudal de salida. Entonces estamos llegando al mismo balance del tanque sin reacción. Hemos llegado al mismo balance. Profe, yo lo decía más que nada por, o sea, si yo tengo una reacción ahora en el tanque y se produce esa reacción, puede haber una velocidad de generación de calor por esa reacción. Sí. Y ese término no está considerado en el balance. Entonces ahí... Bien. Rafael nos plantea que hay generación de calor. Aquí está, hay un calor aquí, que es el calor que entrega el serpentín. Rafael propondría que agreguemos un calor que aparece aquí. Sí. Pero en concepto, ¿de qué colocaríamos ese calor? Porque, bueno, generación no puede ser, ¿no? Porque ya habíamos dicho que no se genera energía. Entonces, tiene que entrar, o tiene que entrar al sistema, o tiene que salir. Tiene que estar en la entrada o en la salida, pero no va a estar como generación, porque no se genera energía. Claro, claro. Entonces, el serpentín está porque está como entrada, porque el serpentín está fuera del volumen líquido y está alimentando calor. Ahora, el calor que voy a decir que sí se genera, el calor que se genera está interno, es dentro del volumen de control, pero entonces no aparece de nuevo como generación. Ahí está el problema. Que es lo que está planteando Rafael. Además, si yo le digo al operario del reactor que no se está generando calor, me va a decir que estoy loco, porque si calor se genera. Y lo que yo estoy diciendo es que no se genera energía. Y entonces el operario también va a decir que estoy loco, porque sí ve que se calienta el reactor y está apareciendo energía. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, por qué está ocurriendo eso. Porque parece que esta ecuación es antinatural. Y además, esta ecuación no es la que ustedes vieron en reactores. Ustedes en reactores tienen una ecuación, un balance de energía, que tiene en forma explícita el calor de reacción. Y sin embargo, yo le digo que esta es la ecuación verdadera. Sí, sí, profe, sí, me acuerdo también. Por eso decía yo que me hacía raro, pero sí me acuerdo que te dijo que no va con la Sí. generación. Bueno, justo lo que vamos a hablar ahora es por qué aparece el calor de reacción. Pero lo que tienen que tener claro es que no es generación de energía, porque la ecuación correcta es esta. Esto es todo lo que hay en el reactor. La acumulación de energía es igual a lo que entra por la corriente de entrada, más lo que le entrega el serpentín, si entrega el serpentín, más el agitador, y menos lo que sale. No hay más. Ese es el balance de energía del reactor. Es distinto del que vieron en la materia de reacciones químicas, pero ya vamos a ver que llegamos a eso. Pero bueno, les planteo que esto es el balance que está bien. Sí, simple, es simple. Hacemos la pausa.
se quedan con la duda durante 10 minutos y partimos de aquí. Bien, entonces, les decía que este es el balance de energía también para el reactor, el mismo que para el tanque sin reacción. ¿Sí? Es el mismo balance. Entonces, ¿de dónde sale lo que ustedes vieron en reactores? Bueno, sigamos avanzando. Habíamos visto que este balance no lo podía usar tal como está porque no conozco, no tengo forma de medir las entalpías absolutas. Y que me veo forzado a expresar este balance en función de diferencias de entalpía. Entonces, es el paso siguiente que hicimos, fue expresar el balance en diferencias de entalpía, como está aquí, en función de un estado de referencia. Y ahora trasladé el problema al cálculo de diferencias de entalpía. En el tanque, sin reacción química, yo para calcular la diferencia de entalpía usé la definición del CP. Bueno, y ahí es donde tropiezo ahora cuando hay reacción química. Porque aquí sin reacción química me era fácil hacer este cálculo porque están presentes, no hay cambios de componentes en la corriente. ¿Sí? Tengo una corriente con una única composición. Entonces, para esa composición yo le puedo calcular el CP y hacer la integral. En cambio, en el reactor tengo que cambiar la composición. Y eso impide que yo pueda calcular un CP. Tendría que calcular en función de la composición, por un lado. Por otro lado, hay un cambio de entalpía que no se debe al cambio de temperatura, porque esto, tal como está expresado, solamente me permite calcular el cambio que tengo de entalpía debido a un cambio en la temperatura. Cuando hay reacción química, el cambio de entalpía no solamente se debe a un cambio de temperatura, sino que se debe a un cambio de estado. ¿Sí? Hay algunos compuestos que se transforman, y eso tiene un cambio de entalpía. Es similar a lo que pasa cuando una sustancia cambia de estado. ¿Sí? Esta forma de calcular el cambio de entalpía sería debido al calor sensible. Pero si tengo que la sustancia se evapora, ya esta forma no me permite calcular el cambio total de entalpía. Tendría que hacer el cambio por calentamiento, más el cambio de estado, que sería el calor latente, y más el cambio por sobrecalentamiento del vapor. Bueno, ese problema que lo tengo cuando cambia el estado de una sustancia, también lo tengo cuando hay una reacción química, con el agravante que ahora me cambian los compuestos, me cambia la composición de la corriente o de la corriente líquida o de lo que tengo en el volumen de control. Entonces, ya no puedo usar esta fórmula para calcular esta diferencia de entalpía. Y eso es lo que me impide después usar estos dos balances. Porque yo llegaba a estas dos formas usando la definición de CP. Ahora no puedo usar esta definición y así que no voy a llegar a estas dos formas finales del balance. Voy a tener que llegar a otra forma. Y en ese camino que recorramos vamos a llegar ahora al calor de reacción. Vamos a comenzar a recorrer ese camino. Para eso vamos a hacer una demostración que va a usar solución ideal. ¿Sí? Vamos a suponer una solución ideal. A ver, un momento, quiero ver la diapositiva. Bien. Primero vamos a refrescar lo que es la solución ideal. Yo tengo una solución ideal
del compuesto A con un compuesto B y lo tengo en el volumen de control, si tengo el tanque lleno de esa solución ideal, el balance de energía sería, lo puedo expresar, por ser solución ideal, lo puedo expresar como la energía que tengo, que me aporta el compuesto A dentro del volumen de control, más la energía que contiene el compuesto B en el volumen de control. Entonces, HA es la entalpía, en este caso es entalpía molar. Entonces, es la entalpía molar multiplicada por la cantidad de moles de A. Eso me da la energía que tiene el compuesto A en el volumen de control. A eso le sumo la energía que aporta el compuesto B en el volumen de control. Esto entonces para dos compuestos, para A y B. Y eso lo derivo y sería la acumulación de energía. Por otro lado, bueno, esto lo puedo expresar como el volumen es el mismo, es el volumen de control, lo puedo sacar como factor común. Y en forma general, si tuviera NC compuestos, el término de acumulación lo podría expresar de esta forma. Derivada con respecto al tiempo del volumen, sumatoria de la concentración del compuesto J por la entalpía molar de ese compuesto. Bien, esto lo puedo hacer porque es una solución ideal. ¿Sí? Si no fuera ideal, hay que trabajar ya con calores parciales o entalpías parciales. Aquí estaría trabajando con la entalpía de los compuestos puros. Bien, entiendan entonces cómo aparece este término. Es importante que entiendan esto porque a partir de ahora lo voy a usar. Voy a hacer la demostración para NC componente y vamos a usar esta expresión, volumen por sumatoria de la concentración de J por HJ. No hay dudas entonces con esto. Bueno, entonces, vamos a hacer la demostración suponiendo que tenemos solución ideal. Tenemos un reactor donde tenemos como datos el caudal, la densidad, la entalpía molar, la concentración molar de la corriente de entrada. También tenemos los mismos datos en el volumen de control y en la corriente de salida. Tenemos el caudal, la potencia del agitador y un flujo de calor Q que esta vez estamos enfriando. Así que este Q está saliendo. El serpentín está enfriando el reactor. Término de acumulación para NC componentes que vienen por la corriente de reactivos va a ser el que vimos. ¿Sí? Es el volumen más la sumatoria de C por H para todos los componentes J. Esa es la energía que está en el volumen de control. ¿Qué trae la corriente de entrada? Bueno, trae el F0, ¿sí? Más lo que aportan todos los componentes. Bueno, esto se dedujo igual que esto. Nada que en vez de B está el F0. Entonces, vean que lo que hace el F0 por C0J, tengo la cantidad de moles, tengo el flujo molar de J. Por la entalpía específica molar, voy a tener la cantidad de energía, el flujo de energía debido al compuesto J en la corriente 0, más la potencia del agitador. Velocidad de salida, lo que se lleva a la corriente de salida, más lo que se lleva el serpentín. Bien, y ese, combinando todos los términos, tengo la forma
del balance de energía, que es el equivalente al primer balance de energía que hicimos para el tanque. ¿Sí? Y por lo tanto tiene los mismos problemas, tiene entalpía absoluta que no se pueden medir. Entonces vamos a tener que hacer un trabajo ahora, el mismo que hicimos para el tanque, por eso es importante que comprendan lo que hicimos para el tanque sin reacción. Vamos a hacer el mismo trabajo que hicimos con el balance de energía para el tanque sin reacción, lo vamos a hacer con este balance para expresar el balance en función de diferencias de entalpía con respecto a un estado de referencia. Bueno, las operaciones son las mismas, nada más que pueden parecer más complejas por la sumatoria. Pero si se olvidan de la sumatoria van a ver que son las mismas operaciones. Bien, vamos a ver de nuevo, les muestro las operaciones para dos componentes, para que la entiendan qué pasa cuando tenemos la sumatoria. Aquí de nuevo tenemos los dos componentes, el término de acumulación expresado para el componente A y el componente B. Que cuando tenga NC componentes, lo voy a expresar de esta forma, como la sumatoria para todos los componentes. Bien, aquí vuelvo a colocar el volumen, lo distribuyo. Y lo mismo hago aquí, distribuyo el volumen. Lo ingreso en la sumatoria. Y ahora aplico la regla de la derivada de un producto. ¿Sí? Donde para mí el producto sería B por CA, es un factor, y el otro factor sería la entalpía de A. Entonces aquí está la descomposición para el compuesto A, y aquí está la descomposición de la acumulación para el compuesto B. Se lo muestro. Me dicen si tienen problemas con eso. Entonces vean que primero apliqué la regla derivada de un producto para el primer término, tomando como primer factor esto y segundo factor el HA. Al aplicar eso para el primer término tengo este primer paréntesis. ¿Sí? Esto. Y el segundo término, que esto, me aporta esta derivada. Bueno, para NC compuesto, el equivalente es esto. ¿Sí? Era sumatoria de BCJ, DHJ, DT, más la sumatoria de HJ, la derivada de BCJ. Bien, entonces vamos a usar esos resultados ahora. Y al término de acumulación del balance, hay un paso más. Bueno, aquí vuelvo a sacar el volumen como factor común. Agrupo los términos que tienen el volumen y los saco al volumen como factor común. Entonces estoy arreglando de nuevo. Agrupo lo que tiene en volumen este término con este término y saco el volumen como factor común. Y los otros quedan como están agrupados. Bueno, eso en el otro lado, para NC componentes, esto. Aquí está el volumen como factor común, todo el primer término y el segundo término. Bien, son pasos matemáticos solamente. El objetivo era descomponer esto, el término de acumulación, y dejarlo expresado exclusivamente en función de la derivada de la entalpía con respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Para qué hice esos pasos? Igual que en el caso del tanque, me interesa expresarlo en términos de la derivada de la entalpía con respecto al tiempo.
Y este término, que no me interesa aquí el volumen por 6J, lo tengo que eliminar. Para eso voy a usar, así como usé en el tanque, usé el balance global para eliminar el término que no quería. Aquí voy a usar los balances de componentes para eliminar estos términos y que me quede la acumulación expresada solamente en función de la entalpía. Entonces, como resultado, lo que hice fue descomponer el término de acumulación. Ahora lo tengo expresado de esta manera, la que está abajo. Bien, entonces vamos a hacer la deducción del balance. Este era el balance original. ¿Sí? Está el término de acumulación, lo que trae la corriente de entrada, el trabajo del agitador, lo que se lleva la corriente de salida, lo que se lleva el serpentín. Descomponemos la acumulación, como ya vimos, entonces la sustituyo ya por la expresión que obtuvimos en la diapositiva anterior. Ahí está la acumulación expresado como lo hemos podido deducir en la diapositiva anterior. Y el miembro derecho está igual. Ahora vamos a usar los balances de componentes. ¿Sí? Ese sería el balance de componente J, que era lo que se acumula de J igual a lo que ingresa por la corriente de entrada, más lo que genera la reacción, menos lo que se va por la corriente de salida. Este balance lo vamos a plantear para todos los componentes, para los NC. Y vamos a sumar esos balances multiplicados por una entalpía de referencia, que la vamos a tomar como la entalpía. Para cada compuesto vamos a elegir una entalpía distinta de referencia. Entonces, para el compuesto J vamos a elegir la entalpía que tiene en el volumen de control. Eso sería HJ. Entonces, hago el balance de componente. Lo multiplico por su entalpía de referencia y eso lo hago para todos los balances, para todos los componentes. Una vez que hice eso, lo sumo a todos para los NC componentes. Eso, le doy tiempo para que copien. Profe, ¿puede repetir la parte del balance, componentes y la entalpía? ¿De la entalpía? Sí, de esa ecuación A ver, de... sí. Bueno, no tienen problema con este, ¿no? Este sería el balance de componente J, que es lo que se acumula de J, del componente J, es igual a lo que entra por la corriente de entrada, más lo que se genera por la reacción química, menos lo que sale por la corriente de salida. Este es el balance común del componente J. Lo que vamos a hacer es tomar para el componente J, lo vamos a multiplicar al balance por una entalpía de referencia, que vamos a elegir que sea la entalpía que tiene ese compuesto en el volumen de control. Esa entalpía es HJ. ¿Sí? HJ es la entalpía del compuesto J en el volumen de control. Entonces tomo este balance, multiplico miembro a miembro, multiplico por HJ para que se mantenga la igualdad. Y eso lo hago para todos los componentes. Entonces para el componente A, para el B, para el C, para los NC componentes, hago eso. Y sumo, planteo la sumatoria de todo eso. Miembro a miembro. ¿Sí? Entonces, esta sumatoria, ¿qué me dice? ¿Qué da como resultado de esta sumatoria? Va a dar, de un lado, va a dar la sumatoria de HJ por la derivada para todo NC, para todo J. Y del otro lado va a quedar la sumatoria de todo esto para J desde 1 hasta NC. ¿Está? Sí, profe. Bien, entonces eso lo vamos a plantear aquí, abajo. Ese es el resultado de ese producto. ¿Sí? Aquí está.
este es el resultado de multiplicar HJ por el lado izquierdo y HJ por el lado derecho. Ven que aparece el HJ. Y el balance de componente, este es el término de acumulación del compuesto J multiplicado por su HJ. Y aquí están los términos del balance de ese componente multiplicado por HJ. Y como hice la sumatoria para todos los compuestos, está en la sumatoria para cada término. Entonces, esto produce esto. Y ahora, pero vean que no se hace por inspiración, ¿no? Sino esto se hace porque yo quiero eliminar este término. Lo que me interesa es eliminar este término. Entonces, yo sé que esta acumulación la tengo en los balances de componentes. Para eliminarlo, tengo que multiplicarlo por HJ. Y para eliminar todo, tengo que hacer una sumatoria. Entonces, eso es lo que hice con los balances de componentes. Entonces, aquí pude reproducir lo mismo abajo. Tengo el mismo término. Y a la derecha, lo que es equivalente debido a los balances de componentes. Ahora hago la diferencia. Lo voy a restar. Resto. Entonces, ¿qué va a pasar cuando haga la resta? Se cancelan. Se va este término. Se va con este. Se va con este. Por eso se va con este. Se va. Me queda este, que es lo que está aquí abajo, que es lo que ya me estoy acercando a la forma que me interesa, porque está expresado solamente en función de la propiedad intensiva, que es la entalpía. Este es por el lado izquierdo. Y por el lado derecho, si agrupo, me queda esto. Me quedan diferencias de entalpía. Sí, aquí me queda F0, factor común. Toda esta sumatoria menos esto, me queda esta diferencia de entalpía. El WA me queda, el Q me queda también. La corriente de salida, vean que se cancela. También se cancela. Toda esta sumatoria se cancela con esta. Me vuelve a desaparecer la corriente de salida. Lo que me vuelve a decir que la temperatura es independiente de la corriente de salida. Y en cambio me queda este término, que no se cancela, que me apareció al sumar los balances de componentes. Ese término es, si recordamos la definición de entalpía de entalpía de reacción, que es esta. Entalpía de reacción, esta es la definición de entalpía de reacción. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo calculaban? ¿A qué era igual la entalpía de reacción? A ver si se acuerdan con palabras. ¿Cómo se calculaba la entalpía de reacción? Era la multiplicación de los coeficientes estequiométricos por sus entalpías de los productos menos lo mismo de los reactivos. De los productos menos reactivos. Bien, Maximiliano, así era. Era la suma, era como dijo Maximiliano, la suma de la entalpía de los productos multiplicado por sus coeficientes estequiométricos menos la suma de los coeficientes estequiométricos por la entalpía de los reactivos. Eso es esto. Donde, si es que consideramos que los alfa, que son coeficientes estequiométricos, son negativos para los reactivos. Si se considera que son negativos para los reactivos, queda la definición que dijo Maximiliano. Si entonces esto es el calor de reacción. A la temperatura del volumen de control, porque está evaluado con las entalpías J que estaban en las condiciones del volumen de control. Entonces, no se olviden que esto está a la temperatura, el calor de reacción, en las condiciones del volumen de control. Entonces, volviendo a nuestro balance,
este término que no nos desapareció, esto era delta H. Eso es delta H. ¿Sí? Y como estábamos haciendo la resta, restábamos esta expresión, la restábamos a la primera, nos quedó menos delta H. Sí, aquí quizás me está faltando, me está faltando que, para que no se olviden que es un menos. Aquí estamos restando, ¿sí? Haciendo la primera menos la segunda. Podría haberlo puesto aquí como menos H, pero va a quedar todo cambiado de signo. A ver, voy a cambiar la ecuación aquí, le voy a colocar un menos, para que no se olviden que estamos restando. Bueno, eso se lo voy a cambiar después. Bueno, entonces, por eso aparece aquí menos delta H. Y aquí ya apareció el calor de reacción. ¿Sí? Y apareció sin que consideremos que haya generación de energía. Apareció, ¿de dónde aparece? Cuando hacemos esta suma de los balances de componentes multiplicados por su estado de referencia, por la entalpía. Bueno, damos un paso más. Ahora, las entalpías que están aquí, bueno, yo les decía que el calor de reacción, tal como está en el balance, ese delta H, es este, es este, es este, que está a la temperatura del volumen de control. Generalmente nosotros podemos encontrar en los manuales el delta H de reacción a una cierta temperatura de referencia, que puede ser 25 grados o otra temperatura, pero es una temperatura constante. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo de este delta H que lo necesitamos para el balance? Bien, podemos hacerlo o teniendo la entalpía, una expresión, una correlación que nos permita calcular la entalpía del compuesto J en función de la temperatura. Entonces, usando esas correlaciones, las calculamos y la colocamos aquí y ya tenemos el delta H en función de la temperatura. Y la otra es usar la ley de Kirchhoff, ¿sí? Que nos permite calcular el delta H a partir de un delta H a una temperatura de referencia, que lo podemos encontrar en un manual, en un handbook, y sumándole esta integral, desde la temperatura de referencia hasta la temperatura T del volumen de control, y es la integral del delta Cp en función de la temperatura. ¿Qué es el delta Cp? El delta Cp es la sumatoria de 1 a nc de alfa J por los Cp de los compuestos puros J. Sí, esa era la ley de Kirchhoff. Bueno, entonces, ya sea que tengamos la correlación de la entalpía en función de la temperatura, o que tengamos los Cp en función de la temperatura, y un calor de reacción a temperatura de referencia, podemos calcular el delta H a cualquier temperatura del volumen de control. Entonces, esto ya estaría, ya podríamos calcular el delta H. Profe, ¿Sí? de que no escuché la parte del epsilon que está ahí. No sé si dijo algo. Ah, sí, ahí vuelvo de nuevo. El delta Cp está en función de la temperatura. ¿Sí? Como aquí tengo que integrar desde TR, que es la temperatura de referencia para el cual está el calor de reacción, hasta el T, que es la temperatura del volumen de control. Y eso, ¿qué tengo que integrar? El delta Cp en función de la temperatura. Como es en función de la temperatura y ya usé el T, mi variable de integración coloco epsilon. Pero aquí el epsilon sería la temperatura de integración.
Ah, bien, bien. ¿Sí? Es para no volver a usar este T, porque ahora el T lo estoy usando como extremo de integración. Pero el épsilon sería la variable de integración, que es la temperatura, que va a variar de TR a T. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, eso lo vamos a hacer varias veces, así que si lo ven de nuevo, esa es la variable de integración. Bueno, entonces ya tenemos resuelto el problema de, del delta H. Ya lo podemos calcular. Después, esta diferencia de entalpía también las podemos calcular, porque estas ya son diferencias de entalpía de compuestos puros. Así que lo podemos calcular en función de Cp, haciendo la integral de Cp. Y ahora lo que vamos a hacer es mejorarlo al balance. Vamos a continuar. Lo vamos a expresar en función de la temperatura. Si aquí está expresado en función de la entalpía, la variable de estado, ¿cuál sería? Las entalpías de cada compuesto. Y ahora lo quiero expresar en función de la temperatura. Para eso, usamos la definición del Cp. Entonces, la diferencial, primero aquí, lo voy a acercar. Bueno, este es el balance que conseguimos en la diapositiva anterior. Los delta H, como son de un compuesto J puro, lo puedo expresar en función del Cp. Si el Cp es constante, me va a quedar Cpj por delta T. T0 menos T. El delta H no hay problema, ya sabemos cómo calcularlo. Y ahora, y la derivada de dH, de la entalpía de J con respecto al tiempo, eso es igual a la derivada de la temperatura con respecto al tiempo por Cp. ¿Sí? Ahí lo reemplacé. Y ahora puedo seguir operando para obtener una versión más simple de manejar. Puedo sacar factor común y usar esta definición. Bueno, aquí estoy usando una regla de mezcla, de las que vieron en físico-química. ¿Sí? ¿Qué es una regla de mezcla? La regla de mezcla es la regla que nos permite calcular la propiedad de una mezcla a partir de las propiedades de su compuesto. La regla más simple es la regla de mezcla lineal. Entonces aquí, por ejemplo, yo necesito calcular el Cp de la solución. Bueno, lo puedo calcular a partir de los Cp de sus componentes puros, ponderados por la composición. En este caso, el Cp es un Cp, el Cpj es la capacidad calorífica molar del compuesto J. Entonces, multiplicado por su fracción molar y sumado eso para todos los componentes de la mezcla, me permite calcular el Cp molar de la mezcla. Esta es una regla de mezcla, la más simple que se puede usar y que me permite calcular entonces el Cp de la solución en función de los Cp de los compuestos puros que la componen. Si usa esa definición, el término de acumulación va a cambiar a lo que está ahí. ¿Será verdad? ¿Será así? Vean cómo va a ser. El diferencial de la temperatura puede salir de la sumatoria. Entonces ya estaría aquí. Se junta con el volumen y ya estaría aquí. No hay problema. Y me quedaría solamente sumatoria de CJ por CPJ. Si a esa sumatoria yo la divido por C, que es la densidad molar, si la divido a esto por C, lo vamos a hacer bien. Si yo divido esto por C, que es la densidad molar de la solución, y lo multiplico por C para que no cambie. Bueno, ya con eso me aparece este C, este producto de volumen por densidad. Y esto, CJ
sobre C es el XJ. Entonces, la sumatoria, esta sumatoria, es esta sumatoria. Así que todo esto es CP. ¿Sí? Todo esto sería CP. Este es CP. Y ahí estaría C por B, que es esto, y toda esta sumatoria, CP diferencial de temperatura por el tiempo. Y el balance, entonces me queda como está allí. Bueno, puedo dar un paso más, que el que está aquí abajo. Vamos a ver en qué se diferencia. En el balance de arriba, el CP es molar. Por eso trabajo con la densidad molar de la solución. En el balance de abajo hago un cambio de base y en vez de expresarlo todo en forma molar, lo expreso en forma másica, que es algo común cuando trabajamos sin reacción química. Entonces ahora me queda por la densidad másica y este CP es CP másico. Lo mismo que este CP. Vean que tiene la misma forma, pero ahora estamos trabajando con CP másico. ¿Profe? ¿Sí? Maximiliano. En la línea donde están las sumatorias del lado derecho, ¿por qué se fueron las Jotas? Ah, bien, bien. Regreso. Vamos de nuevo. Aquí. Esta. Bueno, porque al igual que pasó aquí, que esto se convirtió en CP, esto también se convierte en CP. ¿Sí? Esto se va a convertir en CP por C0. Aquí me apareció, aquí todo esto, ¿no? Todo esto se convirtió en esto. Aquí todo esto se convierte en esto. Aplicando la regla de mezcla también. La misma demostración que hice aquí es válida para esto. ¿Está bien, Maximiliano? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, aquí tengo tres versiones. Entonces, una es molar, la otra usa CP másico. Y aquí la última es el balance general para varias corrientes de entrada y varias reacciones. ¿Sí? Está usando la versión másica. Y bueno, si tengo varias corrientes de entrada, tengo que hacer la sumatoria de este término para cada corriente de entrada, para todas las corrientes de entrada. Y el término de calor de reacción lo tengo que hacer para todas las reacciones. Sí, entonces, otra cosa, el delta H es la entalpía de reacción y el menos delta H sería el calor de reacción. Todo lo que está en paréntesis es el calor de reacción. Y ahí tienen la versión final con calor de reacción. Profe, ¿cómo dijo del delta H? Que el delta H es el cambio de entalpía de la reacción. ¿Sí? Y el menos delta H es el calor de reacción. Tradicionalmente se lo llama así. ¿Lo vieron en reacciones eso? Creo que sí, profe. Bueno, Profe, ahí entonces, la regla de mezcla solamente la puedo usar para molar. no, también para la segunda expresión que hice el másico, tengo que aplicar la másica. Y ahí sería CP másico por la fracción másica. Y me daría el CP másico. ¿Está bien? Bien, bien, profe. Sí, nada más que ya no la hice porque teniendo la primera, que es CP por CP molar, vean que las unidades de C por CP me cancelan el mol.
Entonces ya va a quedar directamente la energía por grado centígrado. Entonces lo único que tengo que hacer es expresar este término en función másica. Y aquí hago ρ por Cp, por eso yo no volví a hacer la deducción. Directamente puedo convertir este balance, lo puedo convertir al molar, lo puedo convertir directamente en el másico, sin pasar de nuevo por la regla de mezcla. Bueno, este es el balance final. Y donde aparece el término de calor de reacción. Vamos a retroceder. Y aquí está. Vamos a analizar el de arriba. Vean qué es lo que nos dice, que el aumento de temperatura que tengamos en el volumen de control se va a deber o en la acumulación de energía en el volumen de control, a la velocidad de acumulación de energía en el volumen de control, va a ser igual a la velocidad con que ingresa energía debido a la corriente de reactivos, más el calor que libera la reacción, bueno, más la potencia del trabajo y del agitador, menos lo que se lleva el serpentín. Y aquí este término no es generación de energía, sino que se habla también de generación de calor, pero más correcto sería decir liberación de calor. Y vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué es liberación de calor y no generación de energía? Bueno, este balance, ¿qué nos está diciendo? Que los reactivos, primero, ingresan a una temperatura T0. Cuando se mezclan con el volumen, con el líquido que está en el volumen de control, entregan el calor sensible. Tienen que pasar de T0, pasan a T. Entonces, si T0 es superior a T, están entregando un calor sensible, que sería este calor, el primer término. Sería el calor sensible que entregan los reactivos al reactor, al volumen de control. Después, ¿qué hacen los reactivos? Los reactivos reaccionan y parte de los reactivos se transforman en productos. Al transformarse en productos, van a cambiar, desaparecen los reactivos y aparecen los productos, que tienen distinto contenido de energía. Esa diferencia de energía, si es que sobró energía, si es que los reactivos tenían más energía que los productos, entonces va a haber una liberación de energía y calor. Pero se está liberando, no se está generando. Los reactivos liberan su energía que no necesitan los productos. Entonces, si es el caso, tenemos una reacción exotérmica y aquí este término va a ser positivo. Y va a aparecer calor, pero no es que se genere energía, sino que los productos liberan su energía que tenían en exceso para transformarse en productos que tienen menos energía. Y después los productos se van con su energía. Entonces, esa es la interpretación de esto. ¿Sí? La energía que nos aparece aquí no es que se genera, sino que es la que venía con los reactivos. Y la liberan porque los productos no se la van a llevar. ¿Sí? Los productos tienen menos energía. Esa es una reacción exotérmica. Si regresamos a nuestro balance original, el que nos había traído problemas, vamos a regresar al balance del tanque. Bueno, ahora no lo encuentro. A ver. ¿Dónde está? Está acá. Este era el balance del tanque sin reacción. ¿Sí? Y eso es lo que nos estaba diciendo este balance también. ¿Sí? Que toda la energía que interviene es la que trae los reactivos. Y aquí viene y
Bueno, y después está la que se llevan los productos. Como los productos, si es una reacción isotérmica, tienen menos energía que los reactivos, esa diferencia, este es mayor que esto. Y eso es lo que va a aparecer como calor de reacción. ¿Sí? Pero es simplemente la energía que venía en los reactivos. Aquí no está explícito como calor de reacción, pero es correcto el balance esto. Lo que lo está diciendo, que lo que sí nos muestra claramente es que si los reactivos traen más energía que lo que se llevan los productos, eso va a provocar un calentamiento. Y ese es el calor de reacción. Bien, ¿alguna duda? Bueno, con eso terminamos el balance de energía del reactor y del sistema de parámetros concentrados. Lo mismo podemos plantear para un sistema de parámetros distribuidos, como el que está aquí, donde hacemos los mismos pasos que de costumbre. Tomamos un volumen infinitesimal de longitud delta z, ¿sí? El término de acumulación estaría en función del volumen de control por la entalpía. La parte de entrada sería, bueno, aquí estamos considerando, vamos a ampliar, lo que entra por el flujo convectivo, que es el caudal, velocidad por área, es un caudal, por ρ, por entalpía. Como está el ρ, esta entalpía es másica. Además se considera el flujo conductivo. Este Q sería la densidad de flujo de transferencia de calor en la cara Z, más un delta Q, y ese delta Q es el que transfiere la pared, si es que está siendo enfriado el reactor tubular, entonces aquí hay un delta Q que se transfiere por pared. La velocidad de salida va a ser también por flujo convectivo y por flujo conductivo o difusivo. Juntando todos los términos y arreglando, haciendo lo que siempre hacemos, sacar el delta Z de la derivada, simplificar el área y arreglar esto para que nos quede la definición de las variables de las derivadas parciales, que está aquí. Ya será amplio para que lo puedan copiar. Llegamos a la versión final del balance de energía para el sistema de parámetros distribuidos. Entonces aquí junté simplemente los términos que entran y los que salen. Aquí saqué el delta Z, porque no depende del tiempo. Se simplificó el área de un cilindro. ¿Sí? Después se arregló esto para que nos quede lo que está en Z más delta Z menos lo que está en Z, para que se aproxime a la definición de la derivada. Y finalmente hacemos límite de delta Z tendiendo a 0 para tener la derivada. Bueno, y ese sería el balance de energía para este reactor tubular. Generalmente, aquí coloqué el flujo difusivo para darle como un ejemplo donde estén los dos flujos, el flujo convectivo y el flujo difusivo. Pero generalmente el flujo convectivo domina sobre el flujo conductivo. ¿Sí? Entonces se lo puede despreciar. El flujo convectivo sería importante si es que cuando el flujo se detiene, ¿sí? Cuando el flujo se detiene, cuando el flujo convectivo se detiene, cerramos la válvula y el reactor queda cargado, entonces sí tiene importancia el flujo convectivo porque va a empezar a haber transferencia convectiva, difusiva, y va a hacer que se nivele la temperatura pasado un tiempo.
Pero mientras haya circulando corriente, más importante va a ser el término convectivo que el difusivo. Entonces se podría simplificar eliminando la parte difusiva. Bueno, esto también podemos expresarla en función de las propiedades intensivas, en este caso el H. ¿Sí? Este es el balance que hemos deducido. Volvemos a aplicar las mismas reglas que empleamos para colocar los otros balances que estaban en función de propiedades extensivas, colocarlo en función de propiedades intensivas, ¿no? Descomponemos la derivada. Usamos el balance global de materia, una entalpía de referencia y hacemos la resta y ya nos está quedando en función de la propiedad intensiva que es H. ¿Sí? Aplicando las definiciones de CP, podemos colocar esto en función de la temperatura. Y ahí estarían las dos formas que se pueden usar para este balance, ¿sí? En función de la entalpía o en función de la temperatura. Bien, con esto ya nos queda ver el balance de cantidad de movimiento, pero que no lo van a necesitar para el TP2. Así que lo que voy a hacer, terminada la clase, es ya habilitar el módulo del TP2. ¿Sí? Álvaro se lo va a presentar, le va a presentar el enunciado el lunes, pero ya pueden ir avanzando en la resolución del TP2. No se olviden que el lunes, de acuerdo a esto, el lunes vence la entrega de las correcciones del TP1. ¿Sí? No se olviden de eso. Bueno, entonces, si tienen alguna duda, antes de terminar, faltan 2 minutos. Profe, yo tengo una duda. Sí, ¿Podemos volver a la ecuación de sistemas, para el sistema de parámetros concentrados, de la última? sí. Ahora vuelvo. ¿Esa? A ver. Sí, la última, sí. Ya donde no había explicado No, qué está. Sí, significaba sí. cada término. Esta. Sí, ¿Esa? sí. Em, el primer término ese de donde teníamos las temperaturas, ¿qué había dicho respecto de si se liberaba o se absorbía? ¿Cómo había dicho, profe? El primer término ¿de cuál? Del De la derecha. lado de la derecha, es Sí, el calor sensible, ¿no? sí, El calor sensible es el calor sensible que aportan la corriente de reactivo. Bueno, hagamos un número. A ver. Si generalmente, bueno, tomemos una reacción exotérmica. Si la reacción es exotérmica, el delta H, vamos a colocar aquí, el delta H sería positivo, negativo, y el calor de reacción sería positivo, todo el paréntesis. ¿Sí? sí, Después tenemos, si es exotérmica, por lo general los reactivos van a entrar más frío que lo que esté el reactor. Entonces, T0 podemos suponer que entre a temperatura ambiente y que T esté a 80 grados. Eso puede ser una situación. Entonces, ¿qué nos dice el primer término?
El primer término es el calor sensible que aporta la corriente de reactivo. Entonces, esto es lo que está entrando. ¿Qué significaría el primer término? En primer lugar sería negativo, porque T0 es menor que T. ¿Qué significaría este primer término? El calor que se lleva la corriente de reactivos para calentarse desde T0 a T. Y es un calor sensible. ¿Podría decirse que es calor que se lleva o calor que se absorbe? El calor que absorbe, ¿está bien? El calor que absorben los reactivos al ingresar al volumen de control para calentarse desde T0 a T. Claro, bien. ¿Sí? Entonces, aquí sería negativo, que es correcto, sería negativo, quiere decir que tendería a bajarme la temperatura. ¿Sí? Un término negativo tiende a hacerme la derivada negativo, tiende a bajar la temperatura. Por otra parte, tenemos el calor de reacción, que es positivo, porque el delta H es negativo, y es isotérmico, entonces el calor de reacción es positivo, y este término está aportando calor, y tiende a hacerme positiva la derivada de la temperatura, así que tiende a elevar la temperatura. Si veamos todo esto, aquí hay dos términos que generan calor, el de reacción y el trabajo del agitador. Esos dos generan calor, para este ejemplo particular. Y tengo dos términos que absorben calor, que son la corriente de reactivos, que está absorbiendo calor, y el calor que se lleva el serpentín. En el estado estacionario, para alcanzar un estado estacionario, tengo que lograr que se balanceen esos dos grupos de términos, para que la temperatura se mantenga constante. En cuanto uno de eso varíe, me va a afectar a la temperatura. Bueno, ese análisis lo podemos hacer la clase que viene, para ver si terminaron de entender la ecuación. ¿Está bien, Sí, Rafael? profe. ¿Sí? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, dejo descansar antes de Demetrio. Bueno, entonces el lunes ya Álvaro se va a encargar de presentarle el TP del módulo 2, pero yo de todas formas ya se lo habilito para que vayan leyendo y viendo el material, los videos que están ahí para que repasen el tema. Bueno, si no hay más dudas entonces, que tengan un muy buen fin de semana.